Dos conceptos dentro del ámbito uno de ellos en el ámbito de la filosofía, que sea filosófico, y el otro en el ámbito de la religión. Además de dos ejemplos franceses. La humanidad racional se refiere a la capacidad inherente del ser humano para pensar, razonar y tomar decisiones basadas en la lógica y la reflexión en lugar de actuar únicamente por instinto o emoción. Esta capacidad es central de la filosofía y la psicología y se considera una característica distintiva de nuestra especie, aunque su desarrollo y aplicación varían entre individuos y culturas. ¿Qué es la humanidad racional? La humanidad racional, al final, el ser humano es una capacidad inherente que tenemos, es verdad, porque pensamos, razonamos, que tomamos decisiones que siempre son basadas en la lógica, la reflexión, pero en vez de actuar de forma, pues a través del instinto, la emoción. Pero el problema es que hay a veces que esa forma lógica y reflexiva, que es la que debemos utilizar los seres humanos, la llevamos a cabo en torno al instinto, a la emoción, cuando ya estamos emocionados y sería más los sentimientos. El problema es que, bueno, voy a hacer una reflexión de que los sentimientos a veces incluso no acaparan más o con mayor medida la lógica y la reflexión, que sería lo más importante. Siendo seres que tenemos capacidad y que razonamos y que pensamos y que tomamos decisiones, mm, a veces nos vamos por el camino casi del instinto, de la emoción, que sería casi esa irracionalidad, que no es irracionalidad, que está claro, y yo lo comento siendo historiador, que tener emociones o sentimientos no es llevar un camino hacia lo que no es racional, sino que es que el problema es que a veces utilizamos mucho esa forma de pensar, de emocionarnos en torno a los sentimientos, queremos a alguien tal, y al final la situación es compleja. Entonces, a veces, y esto lo voy a hacer yo, es que sí, que oye, que los sentimientos son importantes. Y está claro de que cuando queremos o amamos a una persona siempre vamos a actuar de esa manera, emocionándonos o por nuestro instinto, que por la lógica y la reflexión. Pero que a veces también hay que utilizar la lógica y la reflexión. Porque en el ámbito al final de lo empírico sería más el ámbito de la filosofía, la psicología, la psiquiatría y la historia, porque están muy relacionadas las cuatro junto con la sociología. Tienen esa particularidad de que está por encima de la razón, la reflexión, sí, está claro, pero que a veces el instinto y la emoción también se pueden unir. Eso no quiere decir que hay que tomarse todo al pie de la letra, porque las emociones y los sentimientos también son parte de la razón. Adán y Eva son dos figuras centrales en el relato de la creación de las religiones abrahámicas, representando el primer hombre y la primera mujer. En la narrativa habita el jardín del Edén, un paraíso hasta que desobedecen a Dios al comer del árbol del conocimiento, lo que resulta en su expulsión y la introducción del pecado y la mortalidad en la humanidad. Lo de que comen de la manzana y al final lo que provoca es que, como comen de la manzana del árbol del conocimiento, eso provoca que Dios los expulse, los introduce o los introduzca en el pecado y que el ser humano al final sea mortal, no sea inmortal. En el ámbito de la religión, Dios es inmortal y Dios es el padre de Cristo y Cristo se supone que fue el padre bueno, el padre de José y bueno, sus padres eran José y María. Bueno, pues todo ello y al final, bueno, se dijo que fue Dios, pues todo lo que hablan al final en el ámbito de la religión. ¿Qué es lo que al final quiere decir este concepto de Adán y Eva? Yo, siendo historiador, que al comer ambos del árbol del conocimiento, que es la fruta prohibida, la manzana, Dios los expulsa a los seres humanos y lo que los convierte es que el ser humano es pecador, según lo que dice Dios, y que a la vez el ser humano no es inmortal, sino que tiene un tiempo determinado que es la mortalidad. Y en cambio, pues eso, para las religiones Dios es inmortal, de ahí que luego Cristo fuese casi la reencarnación en el ámbito de la tierra y luego, bueno, pues se convirtiese su propio hijo Cristo en la figura, bueno, pues, que está con el cristianismo. Pero vamos, para resumir es que al comer del árbol del conocimiento, los hombres, pues tanto hombres como mujeres, porque dan lugares que les expulsas de la divinidad, Dios los manda al mundo terrenal, el ser humano es, bueno, es pecador o introduce en el pecado al final con todo ello, y a la vez, como Dios, según para las religiones, es inmortal,
El ser humano no es inmortal, el ser humano es mortal y tiene un tiempo determinado en el mundo según la religión. Dos ejemplos en la cultura francesa, Jules Vallée y Alexis de Tocqueville. Jules Vallée fue escritor francés considerado uno de los maestros del realismo francés y el portavoz de los ideales de la Comuna de París que se produjo en 1871. Instalado en la capital francesa desde 1849, se dedicó al periodismo y a la política y participó en la conspiración contra Napoleón III, por lo que fue encarcelado. Y una de las obras de Jules Vallée es El Insurrecto de 1866. Por cierto, aparte de que fue escritor, fue político y bueno, también la faceta de periodista y fue el portavoz de los ideales de la Comunidad de París de 1871, en el cual bueno, pues se produjo bueno, pues una revuelta en Francia y en todo el territorio que bueno, provocó bueno, incluso casi un ámbito revolucionario que podía haber estallado en el ámbito de Europa. Y también luego, ya a la edad de 17 años, estuvo ya en París, ahí se dedicó al periodismo, a la política, participó en la conspiración contra el propio emperador, que era en ese momento Napoleón III, aunque en 1849 Napoleón III se convirtió en príncipe presidente de la Segunda República Francesa, hay que decirlo, lo comento yo sin historiador. Lo que pasa es que como adquirió en 1852 todos los poderes y se convirtió en emperador, pues el propio Jules Valais fue en su contra, en contra del Segundo Imperio Francés y provocó bueno, pues que lo encarcelase. Alexis de Tocqueville fue pensador y político liberal francés, procedente de una familia noble, fue uno de los observadores más lúcidos del cambio producido en su época por la Revolución Liberal, que se produjo en Europa. Desde 1789 hasta 1848 fue el periodo revolucionario, y fue a la vez, en el ámbito de la cultura, el periodo del romanticismo, y que comenzó desde la Revolución Francesa, pasando por la Guerra de la Independencia Española, la Revolución de 1820, 1830, esas revoluciones que fue en 1820, 1830, 1848, y que anteriormente también en América vino precedida por la Revolución Americana y también la independencia de las colonias españolas y portuguesas. A partir de ahí estudió Derecho y obtuvo una plaza de magistrado en Versalles en 1827, pero su inquietud intelectual le llevó a alejarse de la rutina en 1861, donde realizó un viaje a Estados Unidos para estudiar su sistema penitenciario. Y una de las obras que dijo es Democracia en América, en 1835-1840, en ella reflejó su admiración por el modelo liberal democrático americano, que consideraba mucho más equilibrado que el que propugnaba los revolucionarios europeos, porque según él eran mucho más moderados, por elementos moderadores, como la autonomía local. Para él, para Alexis de Tocqueville, la política estadounidense era mucho más moderada que la europea, porque en Europa lo que había eran revoluciones, asesinatos, caídas de monarquías, de repúblicas, de sistemas al final de gobierno, y la implantación americana con la independencia de los colonos americanos sobre la metrópoli británica vio en él y en muchas figuras dentro de la intelectualidad como que Estados Unidos era el principal garante de la democracia. Y yo lo comento siendo así, Estados Unidos siempre ha sido el principal garante de la democracia, sí, a veces, porque hay a veces que ha ido a sus propios intereses a lo largo de la historia. Y esto estoy hablando del siglo XIX, en, el- en- en los primeros años del siglo XX también, hasta que ya con el estallido de las dos guerras mundiales, Estados Unidos ya intervino ya con Europa y ya se convirtió bueno, pues, en un actor ya principal y que había una cooperación mutua siempre entre Europa y Estados Unidos y sobre todo con Europa y América, porque estaba Canadá, América del Sur y toda la parte también de Oceanía, siempre ha habido colaboración entre el mundo occidental en muchas ocasiones. Es verdad que también Estados Unidos durante la Guerra Fría ha ido a sus propios intereses y Europa, bueno, pues ha tenido que mirar también con ese recelo y el problema es que hoy en día, en la actualidad, pues Estados Unidos va a sus propios intereses, hay que decirlo, aunque, y Europa tampoco, porque el problema es que también tiene a dos principales potencias, que son China y Rusia, y sobre todo está la invasión bueno, de Ucrania hace 3 años, la posible invasión
quién sabe en el futuro, y ojalá que no, de Taiwán, porque Taiwán al final es un territorio que se marchó a la isla de Formosa porque fueron derrotados los nacionalistas y hoy en día hay una gran alianza entre Taiwán y Estados Unidos y luego está también lo de Hamas, Israel, el apoyo un poco extraño porque sigue habiendo los mismos conflictos que quiere hacer el propio primer ministro israelí y es que la situación es tan complicada que claro, algunos intelectuales ya en el siglo XIX decían que la democracia americana o estadounidense era mucho mejor. Yo siendo historiador, podría ser que a lo mejor sea más moderada, sí, pero si la comparamos hoy en día como es la democracia en los últimos, sobre todo desde con la aparición de Donald Trump, la democracia en Estados Unidos incluso ha empeorado algo, eh, como en casi todos los países, pero comparado con Europa, bueno, pues el problema es que Europa tiene muchos problemas, y lo comento yo siendo historiador, y la situación es insostenible, es insoportable en un continente que siempre ha sido la principal potencia, y que desde las dos guerras mundiales Europa se ha convertido casi independiente en los últimos, casi en el último siglo y en el actual, de todo Estados Unidos. Y deberíamos de ir replanteándonos como continente, pues, una serie de situaciones y de requisitos pues, para tener un papel importante en el ámbito geopolítico, lo comento yo siendo historiador, porque si no Europa a lo mejor va a ser irrelevante de aquí a unos años y el problema luego es a ver qué puede hacer la Unión Europea si hay algún conflicto, algún acuerdo, como por ejemplo están haciendo ahora mismo Rusia y Estados Unidos, o Estados Unidos y Rusia, y no puede, incluso no aparece ni la figura de ningún ministro ni portavoz de la Unión Europea ni nada. Entonces, bueno, pues con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural y dos ejemplos en el ámbito filosófico y religioso, darle a like, suscribiros, comentar. Soy historiador. Nos vemos en el próximo vídeo y repito que soy historiador y finalizo.